Amados hermanos y amigos, bienvenidos un día más a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy voy a comenzar una serie de estudios. Vamos a hacer un curso teológico, un curso de teología. Considero que es oportuno y es necesario este curso para que aquellos que escuchan puedan entender mucho mejor acerca de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios es más que necesario, es imprescindible, es primordial, es más que el comer y más que el beber, más que el respirar para el creyente. Un creyente no solamente se alimenta escuchando con sus oídos una predicación, tiene que saber lo que escucha. Hay gente que se alimenta de cualquier cosa. En francés, como en español, tenemos palabras adecuadas para esto. En francés, a la comida que no es buena se le llama malbouffe. Y en español le llaman la comida basura. O en Latinoamérica le llaman la comida chatarra. La comida del McDonald's y compañía. Entonces, a la hora de escuchar una predicación, a la hora de escuchar un pastor, a escuchar un ministro, como ustedes quieran, tenemos que estar seguros de lo que estamos escuchando. Con esto no quiero decir de que haya que escuchar siempre predicaciones o pastores que vengan de la rama reformada, ¿ok? O que solamente tengamos que escuchar pastores de la rama luterana, o solamente los pastores que son bautistas, etc. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener mucha precaución, mucho cuidado con todo lo que se escucha. En el día de hoy hay cantidad de falsos maestros, cantidad de falsos ministros y cantidad de falsas doctrinas, cantidad de falsas prácticas o de prácticas perniciosas en la iglesia. Entonces, es más que necesario el estudio de la palabra de Dios. Podemos escuchar a cualquier pastor o cualquier ministro, sea de la denominación que sea, siempre y cuando sus predicaciones o sus enseñanzas estén limitadas dentro de ciertos parámetros bíblicos. Amén. En mi caso, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué les puedo aconsejar a mis feligreses? Pues eviten estar escuchando a pastores unitarios, por ejemplo, porque les van a llenar la cabeza de basura. Por ejemplo. Pero pueden escuchar cualquier pastor, cualquier siervo, siempre y cuando ustedes vean que ese hombre, esa persona, se mantiene dentro de unos principios bíblicos. Ya no hay problema, no hay problema, no tenemos que poner barreras por el hecho de que uno sea reformado o el otro sea luterano o anglicano o como ustedes quieran, eso no tiene que ser barrera. Entonces el único impedimento, porque eso ya es un mandamiento bíblico,
¿Ah? Okay. Eso sí es un mandamiento bíblico que nos dice, no escuchen a todo espíritu. Eso sí es un mandamiento bíblico, ¿ven? Entonces, el creyente tiene que saber qué es lo que está escuchando. Me he encontrado, por desgracia, en los lugares donde he podido estar y donde yo me he podido percatar, que una buena parte de los creyentes, no pocos, una buena parte de los creyentes de las iglesias realmente no saben ni en lo que cree, no sabe ni qué fe profesa, no sabe si es bautista, pentecostal o budista, no lo sabe, no se define. Entonces, para el creyente que realmente quiere acercarse a Dios, que quiere seguir a Dios de verdad, que quiere aprender a los pies del Maestro, tiene que tener siempre cerca su Biblia, la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, hemos dicho que esto va a ser un curso de teología, va a ser un curso, vamos a poner ahora algo sencillo, tampoco quiero complicarles demasiado, ¿ok? Pero dentro de la simplicidad podemos aprender mucho, ¿ok? Bien. Tenemos que, antes de nada, antes de comenzar, aprender un vocabulario básico, ¿ok? Porque si usted y yo no hablamos el mismo idioma, no podemos entendernos, ¿ok? Cuando dos personas no hablan el mismo idioma, no hablan en los mismos términos, no se pueden entender. Amén. Me ocurrió en cierta ocasión que, hablando con un pastor, el hombre a sus formas trataba de expresarse porque le pedía que se definiese su vertiente teológica, ¿vale? Entonces el hombre, como podía, pues intentaba explicarme y me decía, pues yo creo en esto. Ok. Y cuando terminó, después de casi media hora de explicaciones, porque el hombre no paraba de dar sus explicaciones, le dije, vale, mira, eres dispensacionalista, ya está. Con que hubieses dicho eso desde el principio bastaba. ¿Ok? Entonces, hay términos y definiciones que nos ayudan mucho para resumir, para no tener que explayarnos en explicaciones. Entonces, necesitamos aprender un vocabulario básico, algo que nos ayude a expresarnos con pocas palabras y definir, ¿ok? Definir lo mucho en lo poco. También para conocer más de cerca todo lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Todo ese estudio, todo ese englobe de estudio, lo definimos con una palabra, ¿ok? La palabra es teología. Ya la habrán escuchado. Pueden googlear, teclear en Google, si quieren, y pueden investigar más acerca de la definición de teología. Yo les daré una definición simple y sencilla. La palabra teología viene de dos términos griegos, teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra o expresión. También entendimiento, inteligencia, diferentes significados en la definición de logos. Pero bástenos esta pequeña definición, ¿ok? La teología es una búsqueda
de entender todo lo que tiene que ver con Dios, porque eso es lo que nos interesa, aprender de Dios. Él nos ha dejado su palabra y a través de su palabra es donde nosotros encontramos, ¿verdad?, no solamente nuestra salvación, sino también las reglas de nuestro comportamiento, ¿ok? Lo que podemos o lo que no podemos hacer. También en la palabra de Dios vamos a encontrar una serie de doctrinas, ¿ok?, que son los pilares de nuestra fe. Entonces, aprendamos primero un poco de vocabulario. De esta manera, cuando escuchemos palabras como, por ejemplo, la homilética, como por ejemplo la hermenéutica, o cuando hablemos, por ejemplo, de doctrinas, ¿ok?, doctrinas tan elementales como la Trinidad. Nos será mucho más fácil el poder entendernos, ¿ok? Bien, vamos a pasar a ver más de cerca algunos términos que nos van a ser de muchísima utilidad. Bien, proseguimos entonces con este documento en el cual vamos a ver los diferentes términos necesarios para entendernos en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces comenzamos con, he puesto aquí en rojo, esto lo iremos completando, ok. He puesto en rojo estos 4 términos. Comenzamos con estos 4 términos, ok. Por hoy será más que suficiente. Bien, el término teología hemos dicho que es el estudio de las cosas de Dios, ok. Bien, la teología a su vez tiene evidentemente diferentes ramas. Esas ramas, ok, dependen también de las escuelas, ¿ok? Pero de manera general, estas 4 que yo nombro aquí, que yo he escrito aquí, podrían ser suficientes. Tenemos la teología racional. La teología racional se dedica a estudiar las cosas de Dios, pero fuera del ámbito de lo sobrenatural. Es decir, por ejemplo, la revelación de la misma palabra de Dios, ¿ok? La Biblia. Esta teología intenta explicar la existencia de Dios sin la necesidad de la Biblia, es decir, que por el propio intelecto, por la propia reflexión y por el propio raciocinio, el ser humano puede ser capaz de llegar a la conclusión de que existe Dios. No de que existe el Dios o Dios en letras mayúsculas, sino de que existe Dios. Es decir, esta teología puede demostrar, y de hecho demuestra, la existencia de Dios. Pero, claro, esta teología no puede darnos a conocer las revelaciones especiales. Este tipo de teología lo podemos hallar descrito en el libro de Romanos, capítulo 1. Si lo leen con cuidado, van a percatarse de que existe esta teología racional, es decir, de que el ser humano, por su propio raciocinio, puede comprender la existencia de Dios.
Bien, disculpen la interrupción, son cosas de, de hacer esto un poco en directo. Ok, estamos hablando de la teología racional, ¿ok? Y decíamos de que esta teología es capaz de convencer al ser humano de la existencia de Dios, ¿ok? Una vez que se ha hecho eso, evidentemente, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, para ir más adelante y conocer al Dios. Ok, eso es. Entonces es un tipo de teología, ok, que es muy útil, ok. Este tipo de teología utiliza todos los elementos posibles, elementos históricos e elementos científicos, por ejemplo, ok, cualquier estudio sobre estudio científico, de acuerdo, que pueda ser sobre cosmología o sobre el ADN, por ejemplo, todas esas cosas que nos van a ayudar a comprender de que sin Dios nada de lo que existe ha podido ser creado, entonces se necesita un creador, ¿okay? Bueno, ese es el tipo de teología racional. Bien, veremos más adelante a lo largo de este curso algunos aspectos muy buenos de este tipo de teología. Tenemos la teología doctrinal, es decir, la teología que se ocupa de poner en orden, ¿okay?, todas las doctrinas, de darles una definición coherente y comprensible, ¿okay? Eso es la teología doctrinal, es decir, entender a Dios, ¿okay?, a través de todas las doctrinas que están expresadas en la palabra de Dios. Okay. Tenemos después otro tipo de teología que es la cristológica. La teología cristológica, como su nombre indica, pues se dedica al estudio de todas el conjunto de doctrinas que son específicas de Cristo, ¿okay?, como pueden ser su divinidad, ¿okay?, su doble naturaleza, por ejemplo, ¿okay?, por citar algunas. Y un cuarto tipo de teología, que es la teología bibliológica. Este tipo de teología, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el campo de estudio? Pues es la misma Biblia, como su nombre indica, pero se analiza de manera muy sistemática, libro por libro, ¿okay?, tratando de darle también un aspecto histórico, es decir, que se va a poder interpretar gracias a la historia, también los descubrimientos arqueológicos, se va a poder dar un sentido mucho más fidedigno al texto bíblico, ¿okay? Esta teología bibliológica nos ayuda mucho a no caer en desviaciones doctrinales o en afirmaciones doctrinales que estén fuera de la palabra de Dios o fuera del contexto, ¿okay? Hay un contexto histórico en la palabra, ¿okay? Entonces ese contexto histórico debe ser también respetado. Bien, pasamos a otro término dentro de la doctrina, ¿okay? Ahora estamos dando unas breves definiciones de todo esto, un poco a vuelo de pájaro, un poco por encima, y después poco a poco iremos profundizando. Doctrina. La doctrina es un conjunto de enseñanzas, también son principios, que definen a cualquier grupo religioso. Tenemos, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la divinidad de Cristo, la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Okay. El estudio de las doctrinas en la palabra de Dios, o como podemos utilizando un término ya de estudio, la teología doctrinal es muy importante, porque nos ayuda a ver más de cerca cada doctrina.
todo el apoyo que hay en la palabra de Dios, en la Biblia misma. Una de las cosas que vamos a aprender, por ejemplo, en este tipo de estudio, es que para poner las bases de una doctrina, esa doctrina no puede entrar y romper con las demás doctrinas. Amén. Generalmente, para reconocer una falsa doctrina es muy sencillo. Una falsa doctrina siempre tiene una debilidad. Y si usted quita del medio ese lado débil, todo el sistema teológico se cae. ¿Ok? Por ejemplo, me han escuchado ya en algún video hablar del dispensacionalismo. ¿Vale? Yo soy una persona que salí de ese mundo del dispensacionalismo hace ya un buen tiempo. Gracias a Dios. Ok. Empecé a salir a partir del año 2000, 1999-2000 aproximadamente, cuando pegué carpetazo con todo eso y me centré exclusivamente en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hablándoles de este sistema teológico que se llama dispensacionalismo, lo pueden buscar en Google o en la Wikipedia, ¿ok? Para que se puedan informar. El dispensacionalismo tiene un punto débil. Todo el dispensacionalismo tiene una base. Y la base es la siguiente. Es que existen en la actualidad dos pueblos diferentes, ¿ok? O dos comunidades diferentes, como lo quieran interpretar. Uno sería el pueblo de Israel y el otro sería la iglesia. Es decir, que hay una especie de dos planes diferentes, uno propio para Israel, otro para la iglesia. ¿Ok? Ahí es donde se basa específicamente el dispensacionalismo. Todo el dispensacionalismo está basado en esa afirmación. Entonces, cuando uno coge la palabra de Dios, examina la palabra de Dios detenidamente, ¿ok? Uno ve que eso es una falsedad. Hoy existe el pueblo de Israel como tal. Existe el pueblo de Israel, pero hoy, según la palabra de Dios, el pueblo de Israel está ya fuera de sus planes. El pueblo judío tuvo su vocación. El pueblo judío rechazó a Jesús. ¿Ok? Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos afirma? Dice, vosotros sois el Israel de Dios. ¿Ok? Eso lo vamos a ver detenidamente más tarde, ¿vale? Porque no nos vamos a ocupar hoy. Solamente estoy dando unos avances en todo lo que va a ser este tipo de curso. Bien, entonces, la doctrina es, dentro de la teología, la teología es el estudio de todas las cosas que tienen que ver con Dios. La doctrina, pues, va a ser todo ese conjunto de enseñanzas. Vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña aquí, aquí y aquí, pues tal o tal cosa. Entonces, se hace una especie de compendio de todos los textos que apoyan ese pensamiento o esa doctrina. Amén. Y se define como tal. Tenemos después lo que se llaman confesiones de fe. Las confesiones de fe como tal son en sí las exposiciones de todas las creencias o doctrinas de un grupo religioso, de una entidad religiosa como tal. Dentro del mundo protestante reformado, ¿okay?, al cual nosotros estamos vinculados, existen estas tres confesiones de fe, ¿amén?, que son la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Okay. Hay otras confesiones de fe más actuales, ¿okay?, pero que se basan también en las antiguas confesiones de fe.
La confesión de fe más antigua que conservamos es lo que se llama el credo apostólico. El credo es una confesión de fe de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. ¿Ok? Después tenemos, dentro de esta terminología, los dogmas de fe. ¿Qué es un dogma? Un dogma es algo que es inamovible, es algo con lo cual no se puede negociar. Hay cosas que podemos, no sé si negociar es el término más correcto, ¿de acuerdo? Pero para llegar, por ejemplo, a un entendimiento, ¿vale? Hay cosas que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Ok? Yo, en lo particular, me he reunido anteriormente en lo que llaman reuniones de tipo ecuménico. Es decir, que hemos tenido una reunión amigable, ¿ok? Hemos compartido culto. Nuestra iglesia con Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Evangélica. Hemos estado varios grupos reunidos en un mismo sitio, en un mismo local, adorando a un mismo Dios. ¿Ok? No hemos entrado en debates, evidentemente. Es decir que, en cierta manera, con algunos grupos, pues es posible el diálogo, ¿ok? Es posible la comunión. Sin embargo, hay dogmas de fe que van a ser inamovibles, ¿ok? Para nosotros, por ejemplo, la divinidad de Cristo es un dogma, ¿vale? Es una afirmación. Y es algo que es irrefutable, ¿ok? Nosotros consideramos que la divinidad de Cristo, o sea, que Cristo es Dios, eso es irrefutable, eso no se puede refutar. No se puede refutar porque es evidente. Como el sol al mediodía alumbra, así de evidente es la divinidad de Cristo. Entonces, eso es lo que llamamos un dogma de fe. Y eso es inamovible, eso es innegociable. ¿Ok? Bien, tenemos bastantes dogmas de fe también, ¿ok? Que pueden variar de un grupo a otro. Es decir, de una entidad religiosa a otra entidad, pues esos dogmas de fe pueden cambiar un poco, pero generalmente los dogmas de fe son, digamos, la base del buen entendimiento entre diferentes entidades religiosas. Por ejemplo, entre protestantes y católicos, y digo esto porque me han preguntado muchas veces, sobre todo católicos, cuando me cruzo con católicos, pues ellos me dicen, ¿qué diferencia hay entre católicos y protestantes? Ok, y mis respuestas siempre es la misma. Hay mucho más que nos une de lo que nos separa. ¿Ok? Por ejemplo, la Trinidad, ¿ok? La doctrina de la Trinidad, ya es dogma, ¿ok? Es dogma de fe. La Trinidad es un dogma, es algo que es irrefutable para nosotros, ¿ok? Es inamovible, no nos pueden, un grupo no puede venir, por ejemplo, y decir, bueno, quisiéramos tener comunión con ustedes, pero necesitamos que ustedes rechacen la Trinidad. Pues eso sí, eso es, vamos, impensable. Ok, eso es impensable, eso no se toca. Eso no se toca. Ok. Entonces, hay dogmas de fe, pueden variar de una iglesia a otra iglesia, pero generalmente las bases del cristianismo, ¿okay? Las bases del cristianismo puro, llamamos el cristianismo esencial, ¿okay? Esa base es la misma, que sea la iglesia católica o que sea la iglesia protestante, ¿okay? E incluso la iglesia ortodoxa. Esos son los tres grandes pilares del cristianismo,
¿ok? Pues estos son la misma base, ¿ok? Creemos en la Trinidad, los tres grupos, ¿ok? Creemos en la divinidad de Cristo. Creemos en la salvación mediante la justificación por Cristo Jesús, ¿ok? Son cosas, son dogmas que son idénticos en las tres columnas del cristianismo. Os repito que son el catolicismo, protestantismo y la Iglesia Ortodoxa, ¿ok? Bien, entonces, como dogmas de fe, hay algunos que he puesto, por ejemplo, como que la gracia es irresistible. Eso es dentro de nuestro grupo, evidentemente. En algunos grupos evangélicos dispensacionalistas, ¿okay? Pues para ellos no es aceptable, ¿okay? Sin embargo, para nosotros es un dogma, ¿okay? La gracia es irresistible. Muchas personas, por ejemplo, han intentado discutirme esto, decir, no, pero yo puedo rechazar a Jesús, de hecho tú me puedes predicar y yo puedo rechazarlo. Y la contestación se hace evidente, lo único que tú puedes rechazar es el mensaje. Tú puedes rechazar el mensaje 1 y 1000 veces, pero nunca puedes rechazar la gracia. Porque la gracia se obtiene mediante la intervención del Espíritu Santo. Entonces ya estás en un proceso de intervención divina. Es un proceso que no tiene vuelta atrás. ¿Ok? Hay que explicarlo más detenidamente, ¿ok? Y se necesita más espacio de tiempo, será más adelante. La inspiración de las Escrituras también, por ejemplo, es otro dogma de fe. Amén. Bien, pues va a bastarnos por hoy estos 4 términos nada más, ¿eh? Y vamos con una pequeña conclusión. Bueno, para concluir, diré que estamos asistiendo desde hace muchos años a una escalada en lo que podemos calificar como verdaderas herejías. Lo problemático en esto no son los falsos maestros o las falsas enseñanzas en sí. El problema aquí es la poca preparación del creyente. El creyente no conoce bien su Biblia. El creyente lee muy poco la palabra de Dios. Ha escuchado algunas cosas, le suenan. Entonces cuando una persona, un falso maestro, le dice una verdad deformada, en los oídos de ese creyente le suena parecido a lo que es la verdadera doctrina. Entonces la persona sigue a este falso maestro. Estamos viendo cantidad de abusos, incluso, y da hasta vergüenza decirlo, estafas. Hay creyentes estafados, no solamente espiritualmente, sino económicamente. ¿Ok? Entonces es una cosa que es vergonzosa. Pero aquí el principal culpable, no es el falso maestro. Son los creyentes. Yo siempre trato de enseñar a los fieles que hay una diferencia entre ser crédulo y ser creyente. El creyente somete a juicio siempre todo lo que escucha. Es decir, que no se cree porque lo dice, ¿okay? Lo dice fulano, mengano, sotano y me lo tengo que creer. Lo ha dicho el pastor tal o el maestro tal, entonces lo tengo que creer. No, aún yo siempre a los feligreses, a todos los que me escuchan, ¿okay? Y en todos los lugares donde he estado predicando, les he dicho, tomen su Biblia y analicen todo lo que yo digo. Comprueben con la palabra de Dios si estoy bien o no. ¿Ok?
Entonces, el estudio de la palabra de Dios es más que necesario, porque de ello depende el que usted esté realizando unas buenas prácticas cristianas o no, ¿ok? O en el peor de los casos le puede costar la eternidad. Así que, por favor, agárrese únicamente a la palabra de Dios. Amén. Bueno, seguiremos en próximos vídeos, ¿ok? Espero que esta serie de vídeos les entusiasmen, ¿ok? Que Dios les bendiga y hasta la próxima.